saludar al maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Le recomiendo sus más recientes libros, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte. También le pido que busque, es más difícil encontrarlos, pero son libros de referencia que fueron escritos, publicados hace más de una década, pero están más vigentes que nunca: La guerra que nos ocultan y Tierra Narca. Y bueno, le agradezco al maestro Paco Cruz para hablar de temas como la tuta que se declara no culpable, y no sé si esté buscando negociar con las autoridades estadounidenses, como en su tiempo se informó del Queenie, el que fuera el brazo financiero de El Mencho en su momento, que también estaría buscando un acuerdo con las autoridades estadounidenses, ambos ya en territorio estadounidense y tras las rejas. Yo no sé si podemos decir que con esta declaración de no culpable de la tuta, Servando Martínez, pues estén temblando la Cocoa y su hermano Felipe Calderón, porque, bueno, no lo digo yo, lo dijo él mismo, que en su momento la única que se había acercado a través de sus achichincles había sido Cocoa Calderón cuando buscaba ser gobernadora de Michoacán, la panista Cocoa Calderón. Mi querido Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días, maestro. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Primero, déjame decirte que quede constancia lo que te voy a decir. A ver. Voy a leer para que no digan, sí, para que no, nada más déjame ver si no hay un estudiante cerca de aquí, porque si no, me van a criticar. Aurelio Nuño Mayer. Es que todos los temas ahora llegamos a los Queenies y a la tuta, que uno de los capos más violentos, salvajes que ha dado este país. Ahora llegamos a eso, Vicente, pero primero déjame decirte, Sergio, discúlpame, Aurelio Nuño Mayer, un tipo que reprimió a los maestros abiertamente, un tipo que favorecía la privatización del sector básico de la educativo de México. Básico es el jardín de niños, la primaria y la secundaria. Un tipo que no solo él esa parte de lo que es él, pero el tipo que usó el dinero del presupuesto de la SOE para corromperse y promover su imagen para ser candidato presidencial, es un tipo que es indefendible, Vicente, y que es el prototipo de priistas que llegaron al poder con Enrique Peña Nieto, Vicente. Así que ese es el tipo, el de leer, lo marca completamente. Hoy es consejero de Movimiento Ciudadano, para que tengamos una idea de lo que quiere Movimiento Ciudadano, Vicente, y de lo que es Movimiento Ciudadano. Va a tener un tipo como un tipo que reprimió abiertamente a los maestros y que fue investigado por corrupción. No le hicieron nada porque el presidente era su amigo, su amigote, pero mucho, por lo menos 1,000 millones de pesos desvió de la Secretaría de Educación Pública para promover su imagen presidencial. Y mira, nada más por el apellido, Mayer, Sergio Mayer. ¿Por qué no fue Sergio Mayer a esta audiencia en Morena? Uno, primero porque lo demuestra, no es morenista, abiertamente. Sí, no es morenista, y esto te lo dice todo, dejar plantados a tus compañeros. Segundo, no fue a la audiencia porque le vale madre. Eso abiertamente hay que decirlo, Vicente. Y tercero, no fue porque él va a ser diputado, le guste o no le guste a nadie, o le guste a quien le guste o le pese a quien le pese. Él va a ser diputado. Nadie, ni Morena, nadie puede quitarle su diputación. Y cuarto, no fue porque tiene enormes padrinos adentro de Morena, empezando por Mario Delgado y siguiendo por Ricardo Monreal Ávila. Así que si tú tienes ese tipo de padrinos, Vicente, ¿para qué vas a ir? ¿Para qué vas a ir para allá? Pues la verdad es que tú puedes votar a Morena. No votó a Morena, no votó a la presidenta de Morena, a la dirigente nacional, sí, a la lideresa de Morena. Votó a Morena, Vicente. Eso es lo que es Sergio Mayer Bretón.
Así que no debe, a nosotros no nos extraña, Vicente, nosotros lo conocemos, me extraña que hayan hecho público esto en Morena porque ellos sabían lo que iba a pasar. Pero bueno, como dicen aquí en mi pueblo, Vicente, y seguramente allá en el tuyo también, que con su pan se lo coma Morena, Vicente, lo tiene bien merecido por este tipo de tipejos que recibió en su seno, estos tipos impresentables e indefendibles. Y mira, nada más para brincar rapidísimo, a Typical y su campaña de lanzamiento para pedir cuotas. Fíjate quiénes están, nada más déjame decirte un par de nombres. Francisco Labastida Ochoa. Francisco Labastida se robó, desapareció, vamos a decirlo, Vicente, todo el dinero del Pemex Gate, todo el dinero del Pemex Gate, por lo menos 3,000 millones de pesos en su campaña presidencial, por lo menos. Y como gobernador de Sinaloa, fue un tipo que tuvo señalamientos abiertos de proteger a los grupos de narcotraficantes que había en ese momento en su estado. Eso es el tipo colaborador que hoy está pidiendo cooperaciones para Atypical TV. Y luego tienes al otro, al exsecretario del Trabajo, ¿no? Ahí lo tenemos. Nada más hay que recordar, despido masivo y coercitivo de 44,000 trabajadores directos de la luz y fuerza del centro. ¿Te Un refieres al tipo saco de pus, que a es Javier Lozano? Javier Lozano Alarcón, Vicente, ¿sí? Un tipo que a propósito, que aprobó pensiones multimillonarias a un puñado de exfuncionarios o exejecutivos de luz y fuerza del centro. Hoy están saliendo allí, Vicente. No lo digo yo, ahí están las listas. Y todo esto lo autorizó Javier Lozano Alarcón, el secretario del Trabajo de Felipe Calderón Hinojosa. Y luego tienes también allí a Mariana Gómez del Campo Gursa, una mujer que hizo el mayor negocio de su vida como la sobrina consentida de Margarita Zavala Gómez del Campo, desde que llegaron Margarita y Felipe, y lo digo como una pareja porque siempre fueron por la vida así, y todavía van, ahí están en el yate, desde que Felipe llegó a la Secretaría de Energía, Vicente. Ella fue la mayor beneficiaria, la hicieron lideresa del PAN, el Instituto de la Juventud lo saquearon junto con su hermana. Fue en su momento conocida como la primera sobrina del país, Vicente. Así que. ¿Te puedo decir algo, Paco? ¿Te puedo decir algo? Sí, Vicente. La gente se tragará esto de que hace falta dinero en Atypical cuando tienes a. Póngame la imagen, Ceci. Cuando tienes a Rubén Moreira, el que mueve junto a Alito al PRI, cuando tienes a Don Cucaracho y a Emilio Álvarez y Casa de Somos México, cuando tienes a Margarita Zavala ahí, cuando tienes a Ulises Ruiz, el exgobernador de Oaxaca, cuando tienes a la Bastida, cuando tienes conocido ya, ¿no? A Madrazo detrás de ti. O sea, ¿es en serio? Cuando tienes al panista Federico Dorin, la gente se tragará de que no tienen dinero. No es una burla sobre burla que les digan ahí en Atypical TV, no respalden al pueblo de Cuba solo porque se los pidió Andrés Manuel López Obrador y después anden pidiendo dinero porque, pobrecito Alarraqui, no tiene con qué mantener el espacio. Pues ya dejé mi veneno ahí, mi querido Paco, mis 5 centavos de veneno. Pues ahí tienes, Vicente. Esa es la campaña. Yo cuando la vi la primera vez, creo que la vi anteayer la vi, dije, todos ladrones, Vicente, y lo digo con mucho respeto para los ladrones, ¿eh? Todos ladrones. Rubén Moreira, cerca de 40,000 millones de pesos la deuda de Coahuila, asociaciones con los Zetas, ahí está la matanza de Allende. 18, fíjate, nada más porque se conjunta la fecha, 18 de marzo de 2011. En 2 días los Zetas operando en Allende, Coahuila, matando y desapareciendo gente, por lo menos 300 personas con la complicidad de los Moreira, Vicente. Esa gente, y luego tienes al otro tipo que anda buscando por ahí naves espaciales con su papá, ¿no?
Ferriz de Con. Está buscando todavía. Vicente, ya, mira, lo que yo diga de él sobra porque Jaime Hernández lo conoce muy bien y nos ha platicado cómo el papá saqueó Notimex, por ejemplo. Yo he documentado cómo el papá eh, era uno de los consejeros para buscar naves espaciales de la esposa del presidente José López Portillo, sí, de Carmen Romano Nolc. Y este tipo, ya sabes, buscando, y como era un junior, y te lo di, Jaime nos lo ha contado muy bien, porque él los conoce, los conoció. Así que, Vicente, y luego tienes a Ulises Ruiz, que es un impresentable, Carolina Vigiano, hija de caciques asesinos del, esta, del estado de Hidalgo, esposa de Rubén Moreira. Esos tipos no tienen vergüenza, Vicente. No es porque pidan o no, nosotros solicitamos la colaboración de nuestros escuchas, nuestros seguidores, porque nosotros, nadie nos puede mostrar algo de esto que estamos diciendo. A cada uno de estos personajes, a la Beatriz Pajés es millonaria, Vicente. ¿Cuántos millones de pesos le entregaron Calderón y Enrique Peña Nieto a su revista? Millones. Así que a cada uno de estos, Margarita Zavala, la tengo documentada en las Damas del Poder, Vicente, ambiciosa, vulgar. He documentado bien cómo construyeron su chaletito suizo allí en las faldas del Popocatépetl, en Ayapango, se llama el municipio pegado a Meca Meca. Ahí tienes a don Cucaracho, Vicente. Así que a Guadalupe Acosta Naranjo, a cada uno de estos personajes tienen un historial negro, pero todos tienen dinero, Vicente. Y ahí sí tienes a este otro tipo, ¿cómo se llama? Rubén Aguilar. Déjame decir, lo que Vicente quiso decir. Así que Vicente, verdaderamente no tienen vergüenza, Vicente. Conste que lo que Vicente quiso decir, pero no voy a decirlo como Vicente, porque si no luego me dice, ya se avicentó Paco Cruz. Pero Vicente, tienes a puro impresentable pidiendo, y tienes a Larraqui empezando, que es un tipo multimillonario. Esa es una vergüenza, Vicente, que estén pidiendo dinero cuando ellos tienen todo el dinero del mundo, Vicente, todo. Hay que ver, hemos visto a Margarita paseando en su yate ahí con Felipe Calderón Hinojosa y con sus hijos. Es una vergüenza, pero bueno, Vicente, allá los mexicanos que entiendan quiénes somos, qué hacemos. Y mira, antes de que llegue Jaime Hernández con el tema que me preguntaste primero, Servando Gómez Martínez, conocido como La Tuta. Debía estar temblando Luisa María Calderón Hinojosa. No, Vicente, de momento. Te explico por qué sí debía estarlo, porque está documentado, no solo porque lo haya dicho La Tuta, está documentado que la hermana de Felipe Calderón, Luisa María Calderón Hinojosa, le pidió ayuda para gobernar Michoacán. Le pidió ayuda abiertamente y él lo ha dicho, está grabado, está todo, pero Servando Gómez, bueno, ¿por qué no puede o no debe sentirse preocupada de momento? Porque se declaró no culpable. Eso significa una cuestión, Vicente, que no va a hablar. Que no va a hablar, y yo tengo una teoría siempre, lo mismo que dije de Genaro García Luna. ¿Por qué La Tuta no va a hablar? Porque ellos conocen a las mafias mexicanas, y cuando hablo de mafias no me quiero referir a los criminales abiertamente, sino a otro tipo de criminales, los políticos. Las mafias políticas, la mafia de Calderón, la mafia de Genaro García Luna, que está viva. Él sabe que es una condena de muerte hablar aunque esté en prisión, Vicente, aunque esté en prisión. Así que La Tuta se declara no culpable, quiere ir a juicio, entonces de momento puede sentirse a salvo. Ahora, como siempre lo decimos, Vicente, hay que tener cuidado porque cualquier capo mexicano recluido en Estados Unidos puede hablar cuando se le pegue la gana, y si en algún momento del juicio la Fiscalía Federal de Estados Unidos le ofrece un buen trato, cuidado, la primera que va a salir ahí es Luisa María Calderón Hinojosa. Y segundo, Felipe Calderón Hinojosa. Y tercero, pero al mismo tiempo que Felipe, Genaro García Luna. Genaro García Luna fue el que los formó, Vicente.
con Felipe Calderón Hinojosa. No te lo digo ahora, te dije cuando nos conocimos, te dije, ahí operaba un cártel del narcotráfico encabezado por Genaro García Luna y Felipe Calderón Hinojosa, cómplices los dos. Ahora, nada más, ¿quién fue la tuta? ¿Quién fue como criminal? Ahora está encarcelado en juicio allá, está en Nueva York, por cierto, en el mismo juzgado en el que se llevó el caso de Genaro García Luna. Es uno de los líderes criminales más mediáticos y sanguinarios de México, fundador del cártel Los Caballeros Templarios, figura clave en la familia michoacana. De hecho, fuera parte de la cúpula de la familia michoacana, que lo conozco, Vicente, ahí está Tierra Narca. Es uno de los personajes clave en el caos y violento que se dio en Michoacán o se vivió en Michoacán entre 2003 y 2015. Y este tipo, es interesante su vida porque mezcló una especie de narcopropaganda, violencia extrema, corrupción política, con Genaro García Luna y Felipe Calderón Hinojosa, y llevaba una doble vida, eso es bien interesante, como maestro rural. Era un maestro rural, Vicente, ya como capo, recibiendo cientos de millones de dólares, seguía cobrando, seguía estando en la nómina de la Secretaría de Educación. Era maestro de escuela primaria y a través de su plaza en el magisterio, aprovechó su posición para ganar confianza entre los padres de familia y comenzó su carrera delictiva traficando marihuana hasta traficar todas las demás drogas y crear una economía de escala por órdenes de Genaro García Luna y Felipe Calderón Hinojosa para cobrar derecho de piso o extorsión. Y fue clave en la exportación ilegal de hierro a China, Vicente. Así que estuvo, si no estoy mal, pero luego lo corrijo, estuvo en las nóminas del magisterio hasta 2010, cuando ya era un criminal de carrera. Faltaba un poco para que llegara la familia michoacana, pero que saliera, perdón, de la familia michoacana, pero hasta 2010, cuando ya era un criminal, estaba en las nóminas del magisterio. Fue pionero en usar redes sociales, Vicente. Si nosotros decimos que tú eres pionero, no, Vicente, ya te la había ganado la tuta. Usaba redes sociales, nada más, Vicente, para que tengas una idea. Ellos siempre están bien actualizados en la tecnología, Vicente. Usaba redes sociales y videos para difundir mensajes, justificar sus crímenes y exhibir reuniones con políticos y autoridades locales para extorsionarlas, Vicente. Y por lo menos que yo le documenté, él ordenó directamente secuestrar, torturar y asesinar a 12 elementos de la Policía Federal en 2009, con el apoyo de Genaro García Luna y Felipe Calderón Hinojosa, que eran sus patrones. Los cadáveres de estos 12 policías, que los llevo ahí en uno de mis libros, fueron abandonados en la autopista Siglo XXI. Y él coordinaba cuando algún comandante se quería salir de los tratos, él coordinaba ataques a las sedes policiales federales, Vicente. Es de los primeros en utilizar la llamada justicia templaria e intentar ir hacia el narcoterrorismo, Vicente. Fundó los Caballeros Templarios después de separarse de la familia michoacana, y él imponía, y eso también lo hace interesante, un código de conducta violento bajo la excusa de proteger al estado de Michoacán, aunque su verdadero objetivo, por órdenes de Genaro García Luna y Felipe Calderón Hinojosa, fue siempre controlar el tráfico de drogas, en especial, crear economías de escala para extorsionar, pero él en especial dedicado a las drogas de diseño, Vicente, en laboratorio, al secuestro y a la extorsión de productores de aguacate y limón. Fue capturado en 2015 en Morelia, allá en Michoacán, después de pelearse con Felipe Calderón Hinojosa y con Genaro García Luna, y por no llevar o no hacer gobernadora de Michoacán a Luisa María Calderón Hinojosa. Después estuvo
preso muchos hasta 2025 cuando lo enviaron a Estados Unidos. Así que esa es una síntesis de la biografía criminal de la tuta Vicente y de su declaración de no culpable. Va a ir a juicio, no va a hablar de momento, Vicente. De Muy bien. momento, pero los primeros en su lista son tres personajes: Luisa María Calderón Hinojosa, el segundo Felipe Calderón Hinojosa y el tercero Genaro García Luna, Vicente. Y sabe que si habla de momento, se expone a la mafia de Felipe Calderón Hinojosa y de Genaro García Luna, que están viva esa mafia, Vicente, y está dando guerra todavía. No sé si ya llegó Jaime Hernández, pero buenos días, Jaime, si llegaste, y con eso arrancamos, Vicente. Claro que sí. Déjame antes de saludar a Jaime reconocer, y grábenme muchachos, hay que reconocer eh, pronunciamientos como el del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta. Luego de todas las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardos contra el nepotismo, ver a un gobernador y después de casos como el de Salomón Jara en Oaxaca, ver lo que dice un gobernador como Alejandro Armenta es pues hasta importante, reconfortante. Ya va a buscar Ceci en nuestros archivos las declaraciones de Alejandro Armenta. En el transcurso de la mañana lo proyectamos para ustedes con mucho gusto. Ahora sí, déjeme saludar al maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, como corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube No Apto para Cínicos, que hay que respaldar con los likes, con las suscripciones y con los superchats de 1 a 3 de la tarde, a partir de las 13 horas, tiempo de la Ciudad de México, tiempo del centro. Mi querido Jaime, pues te saludamos en momentos en que mi ley podría terminar en sartenes. Es muy temprano todavía para mis groserías, por este tema de la criptomoneda Libra, por la que habría recibido millones de dólares para la promoción que llevó a perder millones de dólares precisamente a muchas personas, y un Donald Trump que enfrenta el gancho al hígado más fuerte de lo que va tal vez de su carrera política, con el director del Centro Nacional contra el Terrorismo que dice, ahí nos vemos porque ustedes siguen insistiendo en una guerra contra Irán que no la merecemos, porque Irán no era una amenaza directa e inminente contra Estados Unidos. Lo han tratado de minimizar desde el legislador Johnson, este líder de la Cámara de Representantes, hasta Caroline Levitt, el propio Donald Trump, pero no pueden con su realidad. Mi querido Jaime, hay un chingo de temas hoy, no para, este mundo está muy convulsionado. ¿Cómo estás, mi querido Jaime? Muy buenos días, caballeros. Pues sí, es impresionante cómo yo estoy convencido y creo que no solamente es la sensación que uno percibe a través de las noticias, del ritmo con que se producen las noticias. El tren de la historia cada vez avanza más rápido. Es impresionante. En el caso de Milei, que efectivamente ya se sabía, porque entre él, Trump, Jared Kushner, Nayib Bukele, todos se enriquecieron con el tema de las criptomonedas. Y ahora resulta que los principales beneficiarios son ellos y pues ya se está descubriendo toda el movimiento que hubo para atrapar a incautos y retirarles sus fondos, sus dinerillos. Y yo creo que la gran culpa la tienen todos estos incautos que no sabían que estaban a merced de unos ladrones como Trump, como Bukele, como Milei, pero vamos a ver si eso le representa algún tipo de sanción, de pena, pero Milei, acuérdense que Milei es un hombre, y además lo dijo recientemente en Nueva York, es el presidente argentino más sionista de todo el mundo. De hecho, les ha dicho a todos los judíos que están huyendo de Israel que las puertas de Argentina están abiertas. Ya hay un proyecto para recibir
a todos estos judíos que salen huyendo de la guerra en Israel. Y claro, imagínense lo que va a suponer la llegada de miles de argentinos, o decenas de miles de argentinos, digo, de judíos a Argentina, pues porque son judíos que han sido formados en escuelas, porque en Israel la formación desde niños es una formación supremacista blanca, que considera a los palestinos poco menos que cucarachas. Vaya, les inoculan desde pequeños esta tesis de la supremacía blanca que en Estados Unidos también, pero en Estados Unidos se le conoce como el excepcionalismo americano. Así es que yo creo que los argentinos, después de todas las castigos a los que los ha sometido Milei, ahora les van a caer encima este alud de judíos que huyen después de haber celebrado, festejado, cantado el genocidio en Gaza. Eso va a ser realmente un cóctel más que explosivo para esa nación. Y luego tenemos, por otro lado, la renuncia de Joe Kent. Para que no sepan quién es Joe Kent es un marine condecorado, es un hombre que de los más respetados en el mundo de las Fuerzas Armadas. Él se casó con una eh, criptóloga que estaba en el ejército, y a su mujer la cayó en combate, la mataron hace como 7 u 8 años. Y él, desde entonces, desde la muerte de su esposa, se empeñó en su trabajo lo mejor que pudo, llevó adelante a la familia, tiene hijos, y es un hombre condecorado, insisto, es un hombre de honor. Sus compañeros lo respetan por eso. Y por eso mismo lo eligió Donald Trump para dirigir el Centro Nacional de Contraterrorismo. Pues bien, este hombre, imagínense toda la información que maneja este hombre. Él se percató desde hace mucho tiempo que la política exterior y sobre todo Donald Trump, Jared Kushner, el secretario de Estado Marco Rubio, están en manos del lobby judío. Y fue el lobby judío quien presionó a Donald Trump para que desatara una guerra contra Irán, a pesar de que no había ni una sola amenaza. Y lo dice esto el director de contrainteligencia. Esto ha sido un golpe devastador para la credibilidad de Trump, para la credibilidad del ejército, para la credibilidad de un personaje como el general Kane, que es un buen militar, pero esto lo ha dejado al desnudo a todos, porque fue una carta tremenda, ha simbrado los cimientos, ha desnudado a la administración Trump como unos mentirosos. Y hay varias razones detrás de esta renuncia, pero la más evidente es esta, que él estaba convencido de que no puede seguir respaldando esta guerra. Pero además hay otra razón adicional, porque hay quienes señalan que Donald Trump está planeando un desembarco anfibio con miles de tropas de Estados Unidos desde las islas, del conjunto de islas iraníes, entre ellas la isla de Karg, que es desde donde suministra energía petrolera, desde donde Irán exporta gran parte del crudo. Y es lo malo de estos personajes como Trump, como todos los idiotas que le rodean. eh, hubo operaciones similares en esta zona durante la Primera Guerra Mundial, en 1915, cuando todavía existía el Imperio Otomano. Y este desembarco, igual como lo que quiere hacer Donald Trump, este desembarco de los aliados en aquel entonces, Inglaterra, Francia y Estados Unidos, fue desastrosa. Se perdieron más de 300,000 vidas. Y en aquel entonces, porque todavía estaba el Imperio Otomano, los turcos le pusieron una
paliza a todos ellos y fue una sangrienta batalla que terminó porque pues es una operación muy complicada. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, ahora mismo, cuando ya ha desaparecido el Imperio Otomano y quien controla esas costas es Irán, y tiene misiles, tiene drones, tiene lanchas de alta velocidad. Yo creo que los iraníes están deseando que realmente Donald Trump inicie esa operación anfibia que va a demandar porque ha desplazado, porque ya van 2 portaaviones que retira del campo de operaciones, retiró el Lincoln, porque al Lincoln se lo bajaron los iraníes, retiró el Gerald Ford, el más costoso, por un amotinamiento de los marines que no quieren combatir en Irán, y ha mandado como refuerzo el Trípoli, un portaaviones Trípoli, y quiere enviar más militares, está enviando más militares, pero fíjate la ironía del caso, está enviando más militares para, según esto, emprender una operación de asalto en las costas iraníes, y a esto se ha opuesto Joe Kent. Dice, no, yo no puedo seguir esto, va a ser una locura, no puedo seguir aprobando una guerra en la que además, y porque además una cosa interesante, Joe Kent, antes, o siendo director de contrainteligencia y de contraterrorismo, participó en varios programas, entre ellos con Tucker Carlson, que se ha convertido en una piedra en el zapato de Donald Trump. Y en esas entrevistas con Tucker Carlson, Joe Kent denunció que hay grupos de interés poderosísimos, y con esto se refiere a la lista Epstein, se refiere a Jared Kushner, se refiere a toda esta gente que forma parte del escándalo más grave en la historia de Estados Unidos. Toda esta gente dice, esta gente lo único que busca es beneficiarse, enriquecerse. No les importan las guerras, no le importa que muera más gente. Ellos lo que quieren es enriquecerse. Y después de estas declaraciones y después de esta carta de renuncia, Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos ha iniciado una campaña brutal, brutal para denostar, para desacreditar a Joe Kent. Le han dicho que es un conspiracionista, le han dicho que es un cobarde, le han dicho que es un hombre incapaz, y todos los periodistas e influencers al servicio de la Casa Blanca, de la portavoz Carol Levitt, ya se lanzaron a la yugular de este hombre que, insisto, es un hombre condecorado, es un marine, es un hombre que perdió a su esposa, que ha defendido a la seguridad de Estados Unidos contra amenazas contra terroristas, y este hombre de honor que ha denunciado una injusticia, que ha denunciado el crimen de lesa humanidad que están protagonizando tanto el señor Benjamín Netanyahu como Donald Trump, ahora le han lanzado a la jauría para destruirlo. Pero sospecho que hay mucha gente que le conoce, hay mucha gente que conoce a este hombre, es un hombre de honor, el primero que ha dado un paso al frente. Es una cosa que Su nunca había esposa ocurrido, ¿eh? murió, su esposa murió en servicio, por cierto, también, Exacto. ¿no? Exacto. Entonces, este es un hombre de honor y esto no había ocurrido, ¿eh? Esto, yo no recuerdo un caso similar a este, en que uno de los más altos cargos del gobierno le haya dado con la puerta a las narices a Donald Trump, denunciando las mentiras, denunciando a este grupo de oligarcas que están no solamente detrás de escándalos de pederastía, sino que además buscan enriquecerse a toda costa. Dice, no, además, yo tampoco apruebo la presunta operación de asalto anfibia que prepara Estados Unidos para ver si de una vez por todas termina con Irán. Fíjense, híjole, en España están peleándose a ver quién tiene la razón. Estoy viendo en la televisión española que si había canibalismo en México y que si se le puede atribuir a los reyes católicos acabar con el canibalismo en México. Luego veo a Ayuso, esta ultraderechista tapete de Donald Trump, con mucho respeto,
dice Ayuso, la presidenta de Madrid, que los abusos en América los cometían aztecas y mayas contra su población. Fíjense lo que ha desatado las declaraciones medidas del rey Felipe VI de España en su visita a una exposición de las mujeres mayas de la Embajada de México en Madrid. Ah, carambas, se están peleando en España por culpa de México. Bueno, dicen también que hay pleito por el plan B de la presidenta que ya llegó al Senado y antes de recibir a Norman Pearl, poniendo temas ahí sobre la mesa, para que cada quien se sirva en el buffet, déjeme rescatar las declaraciones del gobernador de Puebla. Le decía que hay que reconocer a los gobernadores que públicamente se posicionan del lado de lo que ha pedido la presidenta, no al nepotismo, no a la reelección, no a todo lo que vaya en contra de los principios del movimiento, que es no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Con casos como el de Salomón Jara en Oaxaca, que hizo un despedidero de gente porque se le acusaba de nepotismo, creo que es importante reconocer, decía, al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, que fija su postura. Así deben de salir todos los gobernadores y todas las gobernadoras públicamente a decirlo, para que no haya lugar a dudas. Escuche. Mi esposa y yo hemos hablado que no podemos permitir que ningún familiar, sean hijos, hermanos, primos, sobrinos o ascendentes, comadres, compadres o amigos que presumen una relación de 5, 10, 15 años, por ese hecho pueden acudir a una oficina pública o acudir con un secretario o a la fiscalía, bueno, pues, no al nepotismo, o al poder judicial. Así, para que no, ni las comadres, ni los compadres, dice Alejandro Armenta. Dice James 7777. Don Vicente, no meta las manos por políticos ni Armenta. Yo no meto las manos a los políticos, por los políticos, pero hay que reconocer cuando yo considero que hay que reconocer y hay que criticar cuando se tenga que criticar. Esa es mi opinión, ese es mi punto. Déjeme saludar a Norman Pearl. Por cierto, los panistas quieren relanzar nuevamente el partido que ya habían relanzado. Dicen por ahí que no funcionaron los iPhone 25 que andaban rifando. O 20, iPhone, no sé qué madres. Mi querido Norman, ¿cómo estás? Llegó el plan B al Senado, no sin controversia. Y bueno, pues muchos temas que van quedando. Lo que tú digas, maestro, sírvase. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Vicente, maestros, Paco, Jaime y toda la audiencia de Sin Censura? Pues sí, vemos que llega el plan B al Senado, ha sido recibido por Laura Itzel, que es la presidenta de la mesa directiva. Oye, Y Norman, bueno, Norman, por sí. cierto, tú ves como un golpazo a Ricardo Monreal que ya no se pueda confiar en la Cámara de Diputados y haya decidido la presidenta mandarlo al Senado. Es algo que no le preguntaron ayer los colegas en la mañanera. Y aclaro, no estoy en la mañanera porque entendí que la presidenta no nos espera hasta otra semana después. No voy a presionar. Me dicen que por qué no estoy en la mañanera. Pues porque ya me di cuenta ayer que me dijo, no, el que está atrás de ti, o sea, Carlos Domínguez, si me vio la presidenta y no me dio la palabra, es porque considera que todavía no me toca. Así que yo no voy a hacer escándalos, yo no voy a hacer merequetengue. Ahí nos vemos cuando me tenga que tocar regresar a Palacio Nacional. Pero me llamó la atención que no le mencionaron a la presidenta qué condiciones vio, por qué dijo no a la Cámara de Diputados y sí al Senado, Norman. Bueno, para empezar, yo creo que el hecho de que tú no hayas participado,
pues tiene que ver con que una semana antes lo hiciste, pero además lo hiciste de una manera muy parcial, porque tú hablaste sobre el tema y después le dijiste, ok, una vez que ya agoté el requerimiento de hablar sobre el tema, quisiera hacer una pregunta sobre otro, y te dijo que no. Entonces tú le dijiste, bueno, entonces puede ser después. Sí, yo pensaba que esa misma sesión te iba a dar la palabra, pero bueno, no fue así. Y claro, parece que la presión de Reina Aide te está afectando también, Vicente, porque Reina Aide es quien te tira y quien dice que te da la palabra sistemáticamente, ¿no? Entonces, yo creo que por eso la presidenta decidió alargar un poco los plazos. Pero creo que sí es una pregunta, me parece que importante. Yo creo que la Cámara de Origen tiene una especie de beneficio de salida. Ella encuentra mayor proclividad dentro del Senado, parece que va a pasar más rápido en el Senado, y siento también que no hay esa predisposición que los partidos, inclusive aliados, tienen en contra del mismo plan B, porque aun cuando se dice y se aplaude de una forma muy fuerte la circunstancia de que este plan B ya está prácticamente acordado con los partidos de la alianza, pues el Partido del Trabajo ha manifestado su rechazo a la propuesta, Vicente, de realizar la consulta de revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum. Yo siempre me he centrado en este plan B, básicamente, no tanto en la disminución de algunos recursos, ¿no? Que no afectan a los partidotes, que no afectan a las cúpulas, que realmente solamente los tocan cuando se habla de disminuir sensiblemente el cabildo, ¿no? El número es decir, de 3, de 2, solamente un síndico y tener un tope máximo de 15 regidores, que me parecen excesivos, por cierto, ¿eh? Digo que con 6, 7 regidores estaría bien, pero bueno, se les dio la oportunidad que sigan manejando su influencia política, manejando cuotas políticas y todavía puedan llegar hasta 15 regidores. Este rechazo del Partido del Trabajo, pues no hay que olvidar que es aliado. Sin embargo, fíjense, esta postura busca diferenciar este ejercicio de participación ciudadana y ellos quieren evitar que se mezclen con la renovación de cargos. Entonces no quieren o no querían en principio que se hiciera todo como lo dijo la presidenta ayer. La presidenta dijo, bueno, miren, el 6 de junio, primer domingo de junio, que se haga todo, que se haga la elección correspondiente a 2027, que se haga la elección de magistrados y jueces restantes, pero ahí ya manejó una fórmula interesante, ¿no? Arturo Saldívar sugiere que ya sean solamente 2 candidatos, un hombre y una mujer, lo cual me parece razonable, porque hay filtros, y los filtros, hay tómbola, es decir, los filtros previos de los comités deben de ser suficientemente objetivos para poder lograr que se llegue a este nivel de un hombre y una mujer por cargo. Creo que por ahí vale la pena. Efectivamente, no tiene mucha razón que se hagan en diferentes fechas este tipo de elecciones, y también se aprovecha para la revocación de mandato. Ayer yo hablaba justamente que parece un contrasentido, parece contradictorio que la alianza de partidos, ¿no?, en donde se encuentran el PT y el Verde, tengan su reticencia o resistencia para que la revocación de mandato se haga en esa fecha. Lo decimos, si van en elección juntos, Morena con PT y Verde, evidentemente habría un beneficio de la participación o de la aparición de la presidenta en la boleta. Entonces parece un absurdo que se opongan a sí mismos. Solamente que exista la posibilidad de una disgregación de los partidos o de esa alianza, entonces sí pensarían ellos que es un acto de inequidad, como lo juzgara el Partido del Trabajo, ¿eh?
Esto no es cuestión de interpretaciones. Ellos abiertamente salieron a decir, no estamos de acuerdo en que se adelante la revocación del mandato como estaba establecido, ¿no? En la ley original, que sería hasta el tercer año. Pero bueno, creo que todo esto es importante ponerlo sobre la mesa y decir, ¿qué pasa? Ya negociaron con el PT, con el Verde, ya aceptaron la revocación de mandato, que desde mi punto de vista es el punto, digamos, álgido y el punto medular de esta pequeña modificación a algunos artículos de la reforma electoral, de la ley electoral. Fíjense que recordando a Joe Kent, yo creo que hace rato estaban los maestros hablando, específicamente el maestro Jaime Hernández, sobre Joe Kent, director del Centro Nacional de Contraterrorismo estadounidense, que ya anunció su renuncia. Él dice que no puede respaldar la guerra contra Irán, pues no representaba ninguna amenaza para su nación. Dice, está claro que fíjense, y yo creo que es la parte más importante de su declaración, está claro que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense, o el lobby judío famoso, que establece condiciones, muchísimas condiciones, en el actuar de los gobiernos estadounidenses. Nosotros hemos visto cómo ese lobby ha logrado que Netanyahu, el asesino manifiesto, claro, evidente, llega y en el Congreso estadounidense se le recibe con todo el mundo de pie aplaudiéndole. Esto es algo inaudito, ¿no? ¿Cómo es posible que reciban? Es más, lo deberían de detener porque existe una orden de aprehensión en su contra que no está respetando Trump y su gobierno. No hay que olvidar también, creo que ahí fuimos muy amables, y cuando digo fuimos, me refiero evidentemente sin censura, con Joe Kent, porque Joe Kent es un frustrado candidato republicano, exmilitar, un hombre ligado a la super extrema derecha, y eso fue lo que hizo que Trump lo eligiera para esta posición. No por eso es más duro, por eso es más duro el trancazo para Trump. Por supuesto, claro, pero nosotros aquí estamos juzgando de manera bastante benevolente. Joe Kent es todo un pájaro de cuenta, ¿no? Y es un individuo que tuvo participaciones, inclusive en 2020, en la toma del Capitolio, y ha hecho muchísimas cosas, Joe Kent. Y el hecho de que se le salga del ámbito de actuación a Trump tiene un significado político muy trascendente, porque todo esto se va a manifestar en términos de consecuencias en noviembre de este año, cuando se lleven a cabo las primarias, en donde todo el mundo espera que el Partido Republicano pierda su mayoría, sus mayorías, y eventualmente, por fin, Trump pueda ser llevado a una silla donde se le acuse por tantas y tantas cosas que ha hecho, que han afectado no solo al mundo, que han afectado a los Estados Unidos, en donde se encuentran sus electores, mis queridos Vicente, Paco y Jaime. Así es, en estos tiempos en los que se habla de soberanía tanto, pues que no se nos olvide que hoy es 18 de marzo, un 18 de marzo de 1938, el presidente, el general Lázaro Cárdenas del Río, decreta la expropiación petrolera. Y en estos momentos en que México recuerda la expropiación petrolera de 1938, vemos a un Milei literalmente declarándole la guerra a Irán por quedar bien con Estados Unidos y saliéndose de la Organización Mundial de la Salud, está expulsando a la Organización Mundial de la Salud de Argentina por quedar bien con precisamente Estados Unidos, en momentos en que Estados Unidos e Israel se están aislando, quedando solos. Gran Bretaña ya dijo que no, España dijo que no, Francia dijo que no, y estaba viendo que de acuerdo a las últimas encuestas a nivel mundial, la opinión de la gente en diferentes países sobre Estados Unidos y la guerra se ha desplomado en un 79%. 79%, lo que quiere decir que la gente
a nivel mundial no está de acuerdo con lo que está haciendo Estados Unidos. 79% del 2024 al 2025. Y tal vez, solo tal vez, esto está para que lo confirmen los expertos, Israel le ganaría en esa caída alucinante en la percepción mundial a Estados Unidos. Entendió el que entendió. Mi querido Paco, todavía hay muchos temas en la mesa. Usted dice, maestro. Vicente, nos quedamos pendientes, y eso porque lo tenemos pendientes desde ayer, con el caso de Abigail González Valencia, alias el Queenie. ¿Y quién es este hombre? ¿Por qué es importante? Primero, Vicente, no solo porque es cuñado del extinto Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. No, eso lo haría pues parte relevante, pero en realidad Abigail González Valencia es un capo de nivel que fue hasta la muerte de Nemesio Ceguera Cervantes el brazo operador financiero del cártel Jalisco Nueva Generación. Y digo, él está preso, ¿pero por qué? Pues porque todos sus hermanos están ahí todavía. Todos los hermanos, ellos son el verdadero poder financiero del cártel Jalisco Nueva Generación. Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, se dedicaba a matar, a desaparecer gente, a torturar, a extorsionar, a secuestrar y a matar, al tráfico de armas, de fuego, todo eso. Pero, ¿quién le sostenía? ¿Quién le sostenía todas las operaciones? Los Queenies. Y este caso de Abigail González Valencia es el Queenie mayor. Esa es la importancia de este personaje, Vicente, que uno difícilmente le van a encontrar mucho dinero a Nemesio Ceguera Cervantes, difícilmente, porque todas las operaciones económico-financieras las hacía la esposa del Mencho, pero a través de Abigail González Valencia, el Queenie. Y el Queenie está negociando un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía de Estados Unidos, y esto le permitiría, primero, evitar el juicio, y segundo, como ha pasado con otros capos, reducir su sentencia y eventualmente salir libre. Así que la negociación en este momento está activa. La defensa del Queenie la encabeza el abogado Roberto Feitel, y buscan que primero poner a salvo todos los activos. Esa es la importancia, Vicente, poner a salvo todos los activos de los Queenies, porque es una familia grande, numerosa, que estaba ahí antes de llegar el Mencho. Cuando el Mencho se casa, tiene dos suertes: una, tener a los Queenies, y la otra, tener al otro lado a Genaro García Luna y a Felipe Calderón Hinojosa. Así que el Queenie va a negociar. ¿Qué va a decir? Pues conoce todo, Vicente. Nunca sabemos qué va a decir. Las autoridades de Estados Unidos, lo hemos explicado en otras ocasiones, lo que hacen es guardar la información y la van a usar para en el futuro. ¿Tienen algo contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, contra Andrés Manuel López Obrador? No. Ya lo habrían dicho, ya lo habrían hecho, ya habrían tirado a la 4T. Pero sí tiene información sobre Felipe Calderón, es el año más activo. Tienen información sobre el sexenio de Enrique Peña Nieto, que también fueron muy activos. Así que eso puede hablar. Sobre López Obrador, yo insisto, si alguien, empezando por Calderón, por Genaro García Luna, tuviera algo leve, un indicio, una evidencia sobre López Obrador, sobre Claudia Sheinbaum Pardo, habrían tirado a la 4T. Pero así que no sabemos qué está negociando el Queenie. Ya sé que después van a salir muchos con sus listas, con lo que ya tuvieron acceso al expediente. Jaime ha cubierto mucho tiempo la Corte, tú ya lo viste. Yo cubrí años las Cortes Federales en Los Ángeles, en Miami, en El Paso, en San Antonio, en Texas, y eso no funciona así, Vicente. Así que nunca vamos a saber. Claro, como reportero yo puedo decir, fuentes confidenciales me dijeron que en el expediente tiene esto, y presento mi lista como Simón Levy, pero no funciona así, Vicente. Así que no sabemos qué va a decir. La audiencia
próxima para en el juicio que se sigue al Queenie, va a empezar el 8 de mayo, el próximo 8 de mayo, pero se supone que por lo menos tienen 76,000 documentos sobre operaciones financieras de los Queenies, Vicente, y en especial de este Queenie en mayor, pero su objetivo final es evitar la cadena perpetua y en su momento, como lo han hecho otros capos mexicanos, negociar con la Fiscalía, con el Departamento de Justicia y con el gobierno de Donald Trump y ver si los acogen con las figuras de testigo cooperante o testigo protegido, depende del nivel de información que quieran soltarle a Estados Unidos, pero el Queenie mayor es considerado todavía hoy el cerebro financiero del cártel Jalisco Nueva Generación. Y recuerden, fue enviado a Estados Unidos en agosto de 2025, acusado de encabezar a los Queenies, Vicente. Así que, aunque se declaró no culpable, después, por eso te decía, puede pasar lo mismo con la tuta. Después cambió la estrategia cuando vieron qué ofrecía la Fiscalía Federal de Estados Unidos y cambiaron, que puede pasar lo mismo con la tuta, pero por el momento están negociando el Queenie, Vicente, y en mayo, más o menos el 8 de mayo, conoceremos hasta qué nivel está negociando. Era un tema que nos quedaba pendiente desde ayer, Vicente, pero ahí lo tienes, no lo olvidé, y ahí está Vicente, Jaime y Norman. Claro que sí, Paco, mi querido Jaime, estaba viendo que continúa Trump con su muro en la frontera, le llamen como le llamen, frente a Ciudad Juárez, Chihuahua, se están levantando partes del muro de negro para absorber el calor. Estaba viendo, lo reporta la agencia de noticias EFE, y pues Estados Unidos convertido, dicen en España, como la mayor amenaza mundial junto a Israel. Entre otras cosas que estoy revisando también, hay algunos en la oposición en México que dicen que el plan B es maquiavélico porque es el plan para que regrese López Obrador. Se han atravesado a López Obrador ahí entre el hígado y el intestino grueso. Entendió el que entendió, mi querido Jaime, más lo que le sumes a la mesa. Híjole, a ver, rápido, porque voy muy rápido. Es que esto de el financiamiento de los partidos políticos va de la mano con esta campaña de Atypical para recabar fondos. ¿No es evidente que Atypical depende del financiamiento del Partido Acción Nacional y del PRI? Por Dios. Por eso la pelea que anunciaron tanto el saco de pus contra este plan B, porque si no vamos a dejar pasar eso, porque a recortar fondos que van canalizados al canal de Atypical. Por eso están ellos a toda pastilla tratando de evitar a toda costa que haya recorte de fondos. Dos, creo que hubo, y a lo mejor yo tuve la culpa, una forma de plantearlo de Joe Kent. Yo no estoy diciendo que Joe Kent sea un héroe. Dentro de las filas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se le considera un héroe y un hombre de honor. Es muy respetado en el seno del ejército. Y efectivamente, pero lo interesante de esto, déjenme plantearlo de la siguiente manera. Lo importante es que tanto Joe Kent como Marjorie Taylor, ¿se acuerdan? Que forma parte del grupo de MAGA, y Tucker Carlson, que en su momento apoyó a MAGA, surge de las filas malas, todo este espectro de gente de MAGA, Joe Kent, Marjorie Taylor y ahora Tucker Carlson, todos ahora se le han volteado a Donald Trump, porque lo que no se aceptan es que el lobby judío se haya hecho con el control de esa aeronave que es Estados Unidos, porque consideran que le está llevando a un desastre sin precedentes. Quería hacer esa aclaración. Y lo último, rápidamente, quiero que escuchen el audio de la entrevista que ayer ofreció Alberto Núñez Feijóo, que es el principal líder de la oposición en España, a propósito de lo que dijo el rey Felipe VI sobre México.
al embajador de México en España diciendo que hubo muchos abusos durante la colonización española de México. La conquista. La conquista, bueno, sí, la conquista, exacto. Matiz importante. ¿Usted cree que hubo abusos del Reino de España en México durante la colonización, conquista, como...? Ayer oí una conversación en una exposición del jefe del Estado, conversación, que no declaración, conversación, que no discurso institucional, y yo creo que hay que contextualizarlo en todo lo que ha dicho, no solamente en una parte de lo que ha dicho, sino en el contexto de todo lo que ha venido a decir, ¿no? No él quería que se oyera, ¿eh? No, seguro. Bueno, el si no país quería, a 4 columnas. si no, Sí, si él no quería que se quisiera... oyera. Bueno, más bien parecía una fórmula que se había pactado para conocer esa rectificación de cara a la cumbre iberoamericana. Pero yo creo que tenemos un ¿Usted cree que hubo abusos mucho abuso en la Yo lo que creo es que la llegada de España a América ha conllevado una comunidad lingüística y cultural excepcional. Se puede comparar con ventaja cualquier actuación española durante la conquista como cualquier otra actuación de cualquier otro imperio de la época. Segundo, hacer ahora un examen en el siglo XXI de las cosas que ocurrieron en el siglo XV es un disparate. Tercero, yo estoy orgulloso del legado español, el legado hispano en Hispanoamérica, absolutamente. Y los reyes de Indias, y Fray Bartolomé de las Casas, y todos los derechos humanos, las universidades que construimos y que iniciamos, los hospitales y derechos de pueblos indígenas de la época que dieron los reyes católicos, muy superiores a los que tenían en su territorio. Bueno, empezaron a juzgar lo que hicieron caníbales. Hasta ahí. ¿Se dan cuenta? Oye, Jaime, escuchando a Feyó, escuchaba a Felipe Calderón, haya sido como haya sido. Sí. Dicen, hemos llegado, yo estoy muy orgulloso del legado, los hospitales, las universidades, Fray Bartolomé de las Casas, y el exterminio, ¿dónde queda? ¿Dónde queda el exterminio? Y además esta cosa de, no vamos a juzgar cosas que ocurrieron en el siglo XV como si estuviéramos en el siglo XXI. Alguien decía ayer, dice, entonces ya no vamos a estudiar, ya no vamos a leer al Quijote, que se escribió hace tantos años, porque no es lo mismo leerlo en el siglo XIII, XIV, XV, XVI, que leerlo ahora. O sea, qué disparate de este señor. Estaban ardidos porque a regañadientes el rey Felipe VI tuvo que conceder algo que desde el punto de vista de la presidenta no fue suficiente. Pero si escucharon, esto parece ser que lo hizo España para tratar de convencer a la presidenta de México para que vaya a la próxima cumbre iberoamericana. Yo creo que no debería ir. Yo suscribo hasta que no haya una disculpa, un perdón oficial, ¿no? Porque eso fue lo que faltó decir a la presidenta ayer en la Mañanera del Pueblo. Sí, acercamiento, pero... Exacto. Contesten en la carta a López Obrador, contesten mis posicionamientos de una disculpa. Mi querido Norman Pearl, ¿con qué quieres cerrar tú, maestro? Por cierto, le pido a la gente que nos está viendo que le siga dando lluvia de likes en esta transmisión para que no se nos caigan los números y para que más personas encuentren nuestra transmisión, que no nos esconda YouTube. Dele clic en la campanita, mi querido Norman. Fíjense que Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, ya sempiterno y esperando obviamente estar muchos años más al frente de este micro partido. Bueno, pues él se encuentra con pared cuando cuando insiste en que deben de ir en alianza todos los partidos políticos en contra de Morena. Pero Maínez, en representación del Movimiento Ciudadano, donde es presidente, reitera su desprecio al PRI. Ya lo hizo al PAN, el PAN dijo, no, nosotros no vamos, quizá en 2030 podríamos considerarlo, pero 2027 que cada quien vaya por su lado, nosotros no vamos. Pero lo que dice Maínez me parece interesante, muy pragmático. Dice, con respecto a Alejandro Moreno, dice tantas cosas agraviando a quien está invitando a formar una alianza,
que cómo lo vas a tomar en serio, ¿no? Es decir, él llega, Alejandro Moreno, como lo hizo en el pasado con respecto a Movimiento Ciudadano, primero lo ensalza y después lo insulta, ¿no? Ese es un mecanismo, pues muy trompista, diría yo, ¿no? Pero Alejandro Moreno, pues está lejos de tener la influencia que tiene Trump, y bueno, pues recibe el rechazo de los partidos más importantes de la oposición, como son Movimiento Ciudadano en primer lugar y después el PAN. Yo también quisiera reiterar un poquito mi sorpresa por la muerte del jefe de seguridad Ali Larijani en Irán, un hombre importantísimo, un hombre que fue asesinado en un ataque de Israel, y en este ataque este hombre pues simplemente se le considera como mártir, y la Guardia Revolucionaria iraní ya ha afirmado que desde ayer empezó a lanzar misiles en contra de Tel Aviv, tratando de vengar la muerte de este liderazgo. Era un liderazgo real. Era un hombre que fue expresidente del Parlamento y era asesor del líder supremo, del Ayatollah Khamenei. Aparentemente, todos los ataques que hace en contra de la dirigencia Israel han tenido éxito, esto hay que reconocerlo, pero alguna vez, hace unos días, me hace una reflexión mi hermano Jorge, a quien saludo, y me decía, yo creo que el problema grave y la diferencia sustancial entre Israel e Irán es que Israel, como ha estado en guerra toda su vida, sí se preocupó por tener esos refugios antiaéreos, algo que no tiene Irán, y por lo tanto la cantidad de muertes en Irán es impresionantemente alta, ¿no? Y son cosas que, bueno, pues creo que sí vale la pena valorar. Irán tendría que verse preparado en un sentido similar, aunque Irán no estaba en guerra con nadie. Pero bueno, lo obligaron a entrar a esta guerra que, como dice los mismos iraníes, nosotros no la iniciamos, y los europeos por su parte dicen, esta no es nuestra guerra, no nos quieran involucrar. ¿Tus redes sociales antes de que nos gane la presidenta, Norman? Sí, claro que sí, pues son las mismas. Yo estoy como Norman F. Pearl en X y también en Facebook, en 2 cuentas. Una de ellas siempre está saturada en 5,000, pero la otra tenemos la libertad de seguir creciendo. Ya tenemos por ahí 5,700 personas. Y bueno, ahí podemos interactuar como como lo sugiere la posibilidad de las redes sociales. Mi querido Vicente, Jaime y Paco, a quienes les deseo el mejor de los días. Antes de que se vayan, les quiero poner un tema, a ver si no me gana la presidenta. Paco, tus redes sociales, por favor, maestro. Vicente, yo ya sabes, @ Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y sigan a Jaime, porque si quieren enterarse de geopolítica y lo que pasa en el Medio Oriente, luego te paso la factura, Jaime, como quedamos, pero sigan, no apto para cínicos, porque verdaderamente si alguien tiene el pulso de esa región es Jaime Hernández. Quedó como quedamos, Jaime, así que nos vemos al rato. Bueno, como hay repartición, déjeme decirle que hay que apoyar a Jaime en No Apto para Cínicos con los likes, con los superchats, con las suscripciones de 1 a 3, tiempo de la Ciudad de México. Oigan, a ver, maestros, ¿qué pedo con este de Esteban Arce? Este es un conductor, un comediante del calabozo que se convirtió en lector de noticias. Yo creo que estas majaderías ya no se deberían de permitir porque son misóginas. Él se pone en redes sociales, fíjense nada más cómo se autopromociona: mexicano, católico, casado, padre de familia, atlantista, provida, fan del tricolor, conductor de radio y televisión, chilango de corazón. Me quedo con lo de católico. ¿Por qué atacar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con este grado de misoginia? Dice la presidenta, obviamente ayer, refiriéndose a las declaraciones
del rey de España y de la reacción de la ultraderecha. Y dice Esteban Arce, siendo nieta de lituanos y búlgaros, no creo que le afecte mucho lo que haya pasado en Mesoamérica hace 500 años, pero es un que vive el México actual, que es muy grave y del que está directamente responsable, que es la directamente responsable de solucionar. A mí en lo particular me parece pues muy culebra, por no usar otra palabra, y es muy temprano. A ver, cabrón, es tu presidenta. Y luego dice, siendo nieta de lituanos y búlgaros, no creo que le afecte mucho lo que haya pasado en Mesoamérica hace 500 años. Chinga tu padre, Esteban Arce. Y pareciera que en México ahora también están atacando al rey de España por hablar de abusos en la conquista. Javier García Isaac, retuiteado por Esteban Arce. Mientras en medio mundo reivindican su historia en España, el propio rey parece avergonzarse de ella. Hablar de abusos en el descubrimiento de América es comprar el relato de los enemigos de España y blanquear la leyenda negra que llevan siglos difundiendo. España llevó lengua, fe, universidades y mestizaje. Esto defiende, no se pide perdón por ello. A ver, somos enemigos de España porque decimos, acepten que nos mataron a nuestros hermanos, a nuestros antepasados, a nuestros pueblos indígenas originarios. Qué torcida la visión de la ultraderecha en España y en México, ¿eh? México. Luego estoy viendo a Federico Jiménez Los Santos. El rey de España no puede atacar la memoria de los reyes católicos. España nunca ha cometido abusos en América. España llevó la civilización la más avanzada del mundo a América. Abusos era lo que había en América cuando llegó España, sacrificios humanos, altares donde sacrificaban a miles cada año de todas las tribus que rodeaban a los aztecas o mexicas. Lo veo porque lo está retuiteando, es lo que mueve en sus redes este personaje, Esteban Arce, que le escupe a la presidenta con veneno. Siendo nieta de lituanos y búlgaros, no creo que le afecte mucho lo que haya pasado en Mesoamérica hace 500 años. No, pues yo, con mucho respeto, chingo a mi madre. Algo cortito para cerrar, maestros. A ver, tú primero, Paco. A Vicente, yo rapidísimo. Esa es la extrema derecha. Son ignorantes, burros y torpes. Y punto. Y punto, dice el maestro. A ver, Jaime, tú que estás más, has estado más en contacto con esa extrema derecha también de España. Yo creo que la extrema derecha de España y la extrema derecha de México no han entendido cuál fue el propósito de la propuesta de Andrés Manuel López Obrador. No era hablar desde el victimismo de México, diciendo que fuimos las víctimas, no, porque todos en el fondo somos ya parte de ese mestizaje. Yo recuerdo cómo todavía Carlos Fuentes proponía dedicarle una estatua al señor Hernán Cortés en Reforma para reconocer este mestizaje. Todos somos mestizos, el 90% de los mexicanos somos mestizos. Ahora, dicho esto, pues sí, todos venimos de allá, en cierto sentido, compartimos la misma sangre, compartimos el mismo idioma, pero eso es una cosa, y aquí se la volteó al señor Feijó. Es importante reconocer los abusos y los crímenes y el exterminio que se hizo, que España cometió en el siglo XV, para que en el siglo XXI, donde ahora todos hablamos el mismo idioma, nos reconciliemos con nuestro pasado. Esa era la intención de Andrés Manuel López Obrador. Mi querido Norman Pearl. Bueno, fíjense que desde hace muchos años yo he cuestionado a mí me dicen, a ver, Norman Pearl, tú no eres mexicano porque tú tienes apellidos extranjeros. Y yo le digo, oye, Pepe Sánchez, pues tú eres igualmente extranjero, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues México es un país de inmigrantes en donde nosotros, todos los que llegaron después, pues se fueron asimilando a un país, y ese país es lo que te representa.
Fíjense, ayer estaba yo viendo una nota interesante entre un partido de béisbol que se dio entre Italia y Venezuela. El manager es venezolano, el manager italiano es venezolano. Y él decía, bueno, pues es que realmente, aunque yo tengo el compromiso profesional de dirigir a Italia, y porque yo tengo antepasados italianos, pues yo soy venezolano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quieren que piense, no? Pues por supuesto que tengo sentimientos encontrados. Bueno, nosotros, todos los mexicanos, o muchísimos mexicanos, pues tenemos antecedentes europeos, asiáticos, etcétera, y todos tenemos que tener respeto, por supuesto, por nuestro pasado, pero al mismo tiempo por nuestro presente, y nuestro presente es México, ¿no? Y es una de las cosas que la gente no termina por entender. Le quieren quitar no solo méritos, le quieren quitar derechos a la presidenta, y pues por supuesto que no les corresponde, ¿no? La presidenta es terriblemente mexicana, y el reconocimiento de nuestro país por su parte, pues siempre ha sido de primerísimo nivel, y yo siento que no hay lugar para cuestionar absolutamente nada, mi querido Vicente. Manei Bambi Martínez dice, ay Vicente, que le haces caso a un burro pendejo como Arce. No es que le haga caso, es que no importa de dónde venga el escupitajo, hay que denunciarlo. A ver, qué emoción que una nieta de lituanos y búlgaros hoy sea la primera presidenta de México. Mire, el caso de su servidor, Serrano Arroyo, dos apellidos súper españoles. ¿Y qué? Mi tata, un indígena de Santa María Aztahuacán, Iztapalapa, que me contaba cómo de niños en sus calzones de manta iban a cazar patos para que comiera la familia. Y eso porque uno tiene la influencia española, va a decir, todo estuvo sensacional. Pues no, como hay muchas cosas en nuestra historia de México que hay que señalar y hay que reconocer. Bueno, hoy, en el día de la expropiación petrolera, así como Paco se ha dicho producto de pueblos originarios, indígenas, así como Norman seguramente se siente pues orgulloso de sus influencias y sus orígenes, de donde vengan. No sé, nunca le he preguntado a Norman, pero hoy estamos súper comprometidos con esto que significa, pues a lo mejor hacer las paces incluso con nuestra historia personal, con nuestra historia familiar, con nuestra historia política, con nuestra historia como nación. Y eso creo que no debería de significar un motivo para estos insultos como los de estos personajes de medios. Y no es que les haga caso, es que hay que exhibirlos. Salvo que ustedes digan otra cosa, mis queridos maestros. Por eso, mejor vamos a reivindicar nuestra sangre nórdica, Jaime. Y nos olvidamos de todo eso. Nórdica por el norte del país, ¿no? Por supuesto. Entonces sería Serrano, de la sierra, de la montaña. Bueno. No, Serrano, acuérdate que el apellido Serrano, hay una de las más importantes avenidas en Madrid, la calle Serrano, es una de las avenidas más cookies, más exclusivas, en honor a uno de los grandes señores, los famosos notables de España. Así es que, fíjate de dónde vienes. ¿De dónde vienes, querido Vicente? A lo mejor por ahí la pego y dejo de andar pidiendo dinero como a la Raki, a la audiencia. Oye, la neta está muy cabrón eso, ¿eh? Es el colmo que este señor ande pidiendo dinero, con mucho respeto, porque yo pido dinero a la audiencia. No, puro sinvergüenza, Vicente. Millonarios. Pues es a lo que me refiero, Bueno, maestro Paco, mi querido Jaime, mi querido Norman, muchas gracias. ¿Cómo están? Ya llegó la presidenta. Bien.